Acá ando. Bueno, ya en vivo, entonces vamos a dar un espacio para compartir y para que veamos quiénes nos van a acompañar en esta tarde. Y ahorita, pues, te presento. Vale, vale. Estaba compartiendo en algunos grupos y bueno, pues me gustaría empezar esta sesión de hoy de Rebeldías Cotidianas, que tenemos una invitada muy especial, que es Jessica Laines, y pues me gustaría mucho empezar presentándola. Ella es maestra en psicología y creadora escénica. Se ha formado para el abordaje de la psicocorporalidad. Su formación y quehacer profesional, tanto en la danza como en la psicología, está orientado a la atención de poblaciones vulneradas relacionadas a violaciones graves de derechos humanos, desde los enfoques de derechos humanos, el psicosocial, de género y participativo. Su exploración del movimiento la ha realizado desde la danza folclórica mexicana, la danza contemporánea y la danza de origen afro. Acreedora a diversas distinciones y selecciones de danza y de creación escénica. Y bueno, recién acabas de ganar también algo, ¿verdad? No recuerdo ahora el nombre, igual ahorita nos cuentas un poco más sobre eso. Y pues bienvenida, Jessica. Me emociona mucho tenerte aquí porque yo te recuerdo como una gran compañera de psicología que estudiamos juntas y también recuerdo como estudiar las dos carreras en algún momento, ¿no? Ahorita nos contarás un poco más de eso. Bienvenida. Muchas gracias, Fanny. Yo también te recuerdo mucho en la facultad y como una super estudiante sobresaliente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y, bueno, bueno, yo tengo una pregunta inicial que es cómo decides estudiar estas dos disciplinas. Eh, ¿Cómo tomas esa decisión? Pues es muchísimo más azaroso o circunstancial que realmente una decisión muy pensada de, de mi proyecto de vida, porque ahora lo pienso y creo que nunca tuve como mm, un impulso, más que por ejemplo de la orientadora educativa, etcétera, de poder buscar algún tipo de espacio profesional donde me sintiera como cómoda o más allá de la comodidad, ¿no? Como donde podría desarrollarme. Y pues la psicología la elegí un poco pensando en que era muy familiar de la antropología ante el desconocimiento del campo laboral de la antropología, dije, bueno, psicología, que también lo desconocía y porque pues la precarización nos llega por todos lados, ¿verdad? Entonces, pues esa fue como la elección en esa parte y danza, pues fue cuando estaba
o sea, empecé a bailar igual de manera muy circunstancial porque mi hermano es artista plástico y él me pagó un par de cursos que me permitieron descubrir la danza y a partir de ahí pues ya encaminarme. Entonces, cuando se abre la convocatoria a la licenciatura, a la primera generación en el Centro Morelense de las Artes, acá en Morelos, donde andamos, eh, pues es que decido eh, cursar el propedéutico, me aceptan para la licenciatura posterior del propedéutico y pues es que me voy encaminando. Y pues digamos, el hacer como la combinación o como esta intersección entre las dos carreras o las profesiones, pues fue igual un poco más pues creo que un poco desde la necesidad de repensar las formas de intervención, porque bueno, desde que estuve en la carrera estuve realizando intervenciones y pues eso sí me permitía como imaginar otras formas de hacerlo. Entonces, pues tenía estos dos insumos o estas dos formas de intervenir y es cuando empiezo o decido intervenir con ambas, digamos, profesiones. Y pues justo después ya lo fui como realizando en varios espacios y tiene un buen recibimiento y ahorita si quieres podemos platicar más de eso. Pero eso es muy circunstancial, realmente no fue nada pensado, fue mucho desde el descubrimiento en la experiencia y en la práctica, que pues como un poco ahí fui descubriendo que estaba padre, que se sentía bien. Hay algunas cosas que no fueron tan agradables, porque ambas profesiones y ambas carreras pues tienen, eh, pues están rodeados de situaciones de violencia, etcétera. Sin embargo, pues creo que también aprecio mucho esa capacidad de haber resistido, ¿no? En esas situaciones. Claro, sí, ¿no? Estudiar dos carreras a la par, pues se vuelve muy complejo en algunos momentos. ¿Y cómo ha sido entonces ahora el ser psicóloga y el dedicarte a la danza? ¿Cómo lo has podido como articular? Bueno, pues quiero confesar que al principio me costó mucho trabajo porque ambas carreras, y me imagino que cualquier otra carrera, pues tiene su demanda de tiempo, esfuerzo, dedicación, etcétera. Y para mí en ese entonces, como comentaste, ¿no? Pues estaba en ambas carreras, estudiaba en la mañana y en la tarde. En la noche me hacía mis tareas y el fin de semana lo que hubiera, empecé a tener también como presentaciones, ¿no? Estoy en un grupo, formo parte de un grupo que se llama Dos Raíces y pues el grupo también empezó a tener como pues una carrera desde que yo empecé en la licenciatura. Entonces me sentía como siempre muy entre la espada y la pared, como o tiene que ser una o tiene que ser otra, ¿no? Y pues siempre eso, me tenía como en un conflicto, en un dilema, en una preocupación. Y creo que hasta que entré a la maestría fue que pude tener como esta conciliación, como estar muchísimo más en paz porque pude concretar en una investigación y en una intervención como ambos ámbitos, ¿no? Pude realizar una intervención que me permitía hacerlo a través de la danza o el movimiento, la corporalidad, el poder investigar sobre eso, el poder documentarme así a mis anchas con respecto a este tema y poder decir en la academia, porque además era como un acto de rebeldía, ¿no? Porque las artes o el cuerpo en sí mismo, pues no es algo que esté muy aceptado por estas pues dicotomías occidentales entre mente y cuerpo. Y aquí pues justo pude conciliarlo, me sentí muy cómoda y sobre todo pues también muy respaldada por la tutora con la que me acompañaba. Y eso,
fue que empecé a tener incluso como mayor seguridad para poder intervenir, para poder hablar sobre el tema y bueno, sobre todo también conocer que hay muchísima evidencia científica, muchísimas intervenciones que hablan acerca de, si lo queremos ver así, la efectividad o el bienestar que te puede traer en si practicas como algún tipo de disciplina o si te vinculas con tu corporalidad. Entonces, pues eso fue cuando empecé a sentirme como mucho más cómoda, más tranquila y también eso, segura de lo que sabía y que no me lo había como sacado de la manga, ¿no? Que también pues mucho, creo que es eso, ¿no? La academia también nos trae inseguridades o nos hace pensar que no siempre estamos, o tenemos que corroborar, o tenemos que hablar a través de otros, y eso quizá me causaba ciertas inseguridades. Y justo ahora que mencionas de estas dicotomías, ¿cómo pues nos hacen creer que está separado, ¿no? El tema de los procesos cognitivos, emocionales y el cuerpo, o sea que muchas veces no se articulan cuando en realidad pues hay una conexión constante, ¿no? Y yo sí noto en varios espacios como esta resistencia a ciertas como prácticas como el arte terapia o la danza terapia o incluso hasta la respiración consciente, ¿no? Que la respiración consciente cuando tú la estudias, o sea, tiene un montón de bases científicas, ¿no? Del por qué tenemos que respirar y estos ejercicios que se hacen pues están comprobados, ¿no? Pero justo por esta dicotomía que tú mencionas, hay como mucho esta resistencia, ¿no? O que el arte terapia no tiene suficiente evidencia científica, ¿no? Y yo era de esas personas también. O sea, creo que también mi inquietud de clavarme a estudiar eso fue porque pues pensaba, ¿no? De verdad sí es efectivo. O sea, porque todo venía desde una experiencia personal, ¿no? De mi experiencia, como te decía, pues podría decirlo placentera, de haber, pues eso, experimentado no solo el cuerpo, sino la corporalidad, y a corporalidad me refiero a la experiencia del cuerpo, ¿no? A poder darme el chance de vivir sensaciones o de como incluso, pues eso, ¿no? Habitar mi cuerpo o reflexionar sobre cómo habitar el cuerpo a través de una disciplina. Este, pero pero justo también tenía muchísimas dudas de desde dónde podía hacerlo. Por eso te decía, cuando planteé el tema fue como de sí, de verdad podría hacerlo. O sea, puedo hablar desde la academia, pensante, eh, muy cerebro, puedo hablar sobre el cuerpo. Y ya con el tiempo te digo, me fui dando cuenta, ¿no? Que si bien pues los saberes corporales pues son muy comunitarios, son incluso como saberes populares o de pueblos originarios, a veces pues dependiendo de qué cultura o de qué contexto pues lo estudies, pues hay ciertos saberes, ¿no? Situados tal cual, y te das cuenta, ¿no? Que es esta sabiduría a través del cuerpo y, no sé, este, las culturas orientales o algunos, pues sí, pueblos orientales, pues hablan mucho también de la respiración de la respiración diafragmática y todo eso, y no hay un sustento teórico o una evidencia científica, sin embargo, su experiencia avala, ¿no? Ya después, pues hay un montón de documentación que habla acerca de toda estos beneficios como tú compartes. Y pues eso, o sea, pues sí me fui avalando, digamos, como desde esta parte teórica, pero apreciaba mucho que mi experiencia, o bueno, que lo que yo quería compartir era desde mi experiencia personal y era como, al principio era como, es que te quiero decir algo, o sea, te quiero decir qué rico se siente
como pensar o moverte o hacer cosas con el cuerpo, pero no sé cómo decírtelo. Y también te quiero decir que tu experiencia es tan importante como la de una persona que hace yoga o una persona que realiza un oficio o una persona que experimenta la corporalidad desde el lugar donde se encuentra, ¿no? Y ya pues poco a poco todo eso fue agarrando forma y ya pude verbalizarlo, inclusive todo esto que te comparto. Pero sí, al principio fue muy difícil, fue como, porque yo también dudaba de esto, ¿no? De la experiencia personal e inclusive pues ya ahora veo que hay un montón también de teoría desde los feminismos, ¿no? Que hablan acerca de estas experiencias situadas, de lo importante que es lo personal para poder plantear otros, pues sí, como postulados para compartir, ¿no? Entonces, pues ha sido como algo gradual, un descubrimiento gradual. Muchas gracias por compartir esto, ¿no? Y también me parece como bien interesante esto que mencionas de, pues que al inicio tú no tenías certezas, ¿no? O sea, tú ni siquiera sabías si se podía hacer o no se podía hacer lo que estabas como experimentando, o estas dos disciplinas que cada una pues tiene sus retos, también tiene sus pues ventajas, beneficios, ¿no? No sabías si se podían en algún punto conectar y justo en una clase una de mis alumnas me preguntaban que si yo desde la carrera había pensado como dedicarme al trabajo con las mujeres, ¿no? Y yo les decía que para nada, o sea, no estaba como en mis planes, ¿no? Pero que pues justo conectando con otras realidades, otras experiencias, pues me ha llevado como a estos caminos y lo siento un poco como reflejado en lo que tú nos dices, ¿no? Que nos compartes hoy, que pues al inicio estabas incluso tú incrédula de lo que se podía hacer, pero que ahora pues ya lo llevas como a la práctica. Sí, pues igual ha sido también, como te compartía, pues el estar como documentándome, pues descubrir otras formas. Estoy segurísima que no, pues no soy la experta ni la que sabe todo, ¿no? Y eso pues me sorprende y me motiva a seguir cultivándome, pero también me gusta mucho pensar en la diversidad justo, perdón, de estos planteamientos desde el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, algo también que descubrí en esta investigación, pues era este cuerpo, la cognición corporizada, que es una teoría que habla acerca de la, digamos, la sabiduría o la experiencia que se encuentra en el cuerpo mismo y que a partir de ahí es que nosotros, digamos que somos como un archivo, ¿no? Un archivo pues viviente, ¿no? Que está actualizándose y que se actualiza a través de las experiencias que vivimos, ¿no? O sea, inclusive, o sea, si es una experiencia traumática o que te impacta de alguna manera positiva o negativa, pues se archiva. Y eso es algo que digamos que tiene consecuencias pues en las reacciones o en las conductas que puedes tener ya de manera como más corporal, ¿no? Y eso a mí me parecía como, no sé, como me daba como, o me parecía muy valioso porque justo podía avalar, digamos, esta parte de la experiencia personal o de mi experiencia personal eh, que, que, que yo, pues eso, no había construido como desde a lo mejor la carrera de la psicología y la danza, pero te digo, cualquier persona, porque también algo que me parecía muy importante era eso, decir como, oigan, es que todos podemos experimentar el cuerpo. O sea, a mí me dijeron en la carrera muchas veces que no lo iba a poder hacer, en la carrera de danza. Y a mí me parecía muy importante como decir, no, es que sí podemos. O sea, es que ni siquiera es que alguien te tenga que avalar o no te tenga que avalar. O sea, es que tú tienes una experiencia y esa experiencia es importante, es valiosa, te puede traer aprendizajes o no, pero ahí está, es tu experiencia del cuerpo, de tu cognición corporizada.
todas estas cosas me fueron dando como muchos sentidos y te decía, cada vez que descubría algo era así como, wow, sí, reafirmo, ¿no? Y me parece muy valioso y lo pienso incluso en las intervenciones, ¿no? Hay veces que las personas dicen, bueno, es que con danza, pero yo no sé bailar y o sea, es que no es necesario que bailes, ¿no? O sea, es más como, inclusive cómo interpretas tú el baile, ¿no? Cómo consideras que es el baile, a lo mejor tú sabes otra cosa que yo no sé, o no lo sabes simplemente, pero también es importante como pensar o reflexionar acerca de cómo se construyen esas experiencias. Esto también es me parece muy enriquecedor lo que nos compartes, porque yo también he dicho, o sea, como a veces no me acerco como a estos espacios artísticos porque yo digo, es que no sé bailar, no sé seguir coreografías, o no sé cómo dibujar, no sé pintar, ¿no? Y pues tú nos estás diciendo que tiene que ver más con otros procesos, ¿no? Incluso con estos procesos cognitivos. Sí, y te decía, también depende mucho desde las perspectivas, ¿no? Ahora también hay un montón de investigación desde las neurociencias, pero si lo observas también desde la parte comunitaria, pues también hay un bagaje enorme sobre la mediación artística, ¿no? O sea, lo valioso que puedes utilizar como herramienta la corporalidad, este, desde la danza misma, o sea, desde la perspectiva de la danza, hay muchísimas cosas, muchísimos conceptos, muchísimos autores y muchísimos bailarines que se clavaron tanto en la práctica como en la teoría, ¿no? También un poco en dejar por sentado pues también sus descubrimientos, ¿no? Ahí, por ejemplo, pienso en Laban, en un bailarín que también pues justo fundó la técnica Laban, que es ahora así de las grandes y enormes técnicas de la danza moderna contemporánea, perdón, y que parte de los postulados que realizó, pues, por ejemplo, era que el movimiento, que nosotros nos movíamos en una esfera, y esta kinesfera, o sea, tú estás dentro de una esfera de movimiento que abarca tus brazos, tus piernas, tus extremidades, tu cabeza, etcétera, y que a partir de ahí, pues tienes como repertorio de movimiento. Y es una forma de analizar el movimiento desde la danza, pero también yo lo pensaba en las posibilidades del movimiento, ¿no? Y eso, o sea, como él, muchas personas, ¿no? Que han tratado de transcribir la danza, de abordar desde muchas perspectivas la corporalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay también lo que estuve como estudiando, pues también son estas como, eh, o bueno, encontré investigaciones que abordaban técnicas como por ejemplo de la danza árabe o de danzas muy femeninas o que se han feminizado y que justo hablan como de esta potencia encaminada a lo femenino o a poder plantear qué es lo femenino tal cual, ¿no? Entonces también eso pues se vuelve muy interesante con respecto a eso, ¿no? O sea, hay también intervenciones para hablar acerca de la corporalidad de las infancias, ¿no? O sea, creo que hay muchas formas o muchas perspectivas de poder ver al cuerpo, ¿no? También desde una perspectiva pues etnográfica o antropológica, pues también hay un montón de investigaciones. ¿Y nos podrías contar un poco más sobre tu investigación de la maestría? Sí, pues fue una intervención psicosocial para mujeres jóvenes universitarias. Era una intervención o fue una intervención con un enfoque preventivo o con un enfoque también un poco para explorar cómo estaba la situación. Lo fui encaminando de esta manera. Para la prevención del hostigamiento y el acoso sexual en instituciones de educación superior, en universidades, ¿no? Entonces, esta intervención
era un poco indagar acerca de cuáles habían sido sus experiencias de hostigamiento y acoso sexual, porque en ese entonces, cuando la hice hace unos 6 años más o menos, pues sí había investigación, sin embargo, pues se estaban como consolidando estas grandes investigaciones, ¿no? Incluso en el 2020, pues hubo un hito súper importante que, pues eso, ¿no? Marcó mucho la historia de cómo se abordan las violencias en las universidades, ¿no? Empezó a haber el auge de protocolos de actuación para casos de violencia basada en género y pues una de las violencias que más prevalecen dentro de las universidades pues es el hostigamiento y el acoso sexual, ¿no? Por esta índole del abuso de poder jerárquico y entre pares, ¿no? Entonces, pues es algo súper, súper, súper común, donde también generalmente las personas agresoras pues son los hombres, son varones, y pues era pues eso, como el caldo de cultivo que se estaba viviendo en ese momento histórico. Entonces yo tuve la verdad el privilegio de poder registrar todo eso, de poder como hacer pues sí, este registro de esa situación que pasó en ese entonces. Y o sea, pues justo, ¿no? Hice como toda esta investigación acerca de estos antecedentes, de lo importante que era abordar este tema en las universidades, justamente porque también en este tipo de violencias, pues hay mucho secretismo, mucha culpabilidad, mucha revictimización, hay muchos mitos sobre, y bueno, eso mucho en las violencias se da de las mujeres, ¿no? Como esta parte de la seducción, etcétera, ¿no? Como muchas cosas que están atravesadas que interfieren para que se pueda estudiar este fenómeno. Y pues eso, ¿no? Fue primero como recabar toda esta información, saber quiénes habían postulado toda esta parte del hostigamiento y el acoso sexual, pues también pues han sido investigaciones pues muy gringas, entonces también creo que tener conocimiento más de por acá, de Latinoamérica, de México, pues es algo sumamente valioso. Y pues yo lo que proponía era una intervención en ese entonces donde se pudiera a través del movimiento corporal y algunas técnicas de danza, este, abordar este fenómeno, porque estas violencias, como todas las violencias, ¿no? Pero la violencia sexual en específico, que es de donde se deriva el hostigamiento y el acoso sexual, pues son violencias muy corporales, ¿no? Se pueden reflejar tanto sus impactos como eh, pues sí, en general como los impactos, los efectos en la corporalidad. O no, también no, que no haya a lo mejor impactos, también puede ser un impacto, al final de cuentas. Entonces, pues mi propuesta era, pues justo si es algo que le sucede al cuerpo o es algo que nos pasa y nos atraviesa el cuerpo, pues qué tal sería hacer una intervención donde podamos abordar al cuerpo, ¿no? Y, pues diseñé una intervención, creo que eran 13 sesiones, para abordar diversos conceptos como el autoestima, el proyecto de vida, la colectividad, redes de apoyo, las violencias, los roles y estereotipos de género, y no me acuerdo cuáles eran los demás conceptos, autoestima, no recuerdo las otras sesiones, pero bueno, eran 13 sesiones para abordar todo eso. Y pues justo, ¿no? Bueno, descubrí, parte de los resultados fue que descubrí es muy colonizador. Parte de los resultados fueron que, que justo pues había todas las compañeras que hicieron el favor de participar en la intervención, pues hablaban de antecedentes de violencias, ¿no? Dentro y fuera de las universidades. O sea, todas habían vivido algún tipo de violencia en un grado menor, mayor, muy transgresor, ¿no? Eh, en la comunidad, en las casas, con sus parejas, en las universidades, etcétera, ¿no? Entonces, también era algo que pues la teoría nos compartía ya desde estos antecedentes,
también algo muy valioso es que había situaciones de hostigamiento y acoso sexual que sí habían vivido dentro de las universidades, pero como no sabían y no estaban muy seguras que habían vivido esta situación, eh, pues eso, no la nombraban, no tenían como a lo mejor conocimiento y pues eso, no lo nombraban como una violencia, pero sí parecía raro, ¿no? O sí es que no entiendo por qué el maestro o la maestra hacía esto, o no entiendo por qué me pasó esto esta vez, ¿no? O sí me sentí como un poco extraña. Eh, y qué otra cosa, también pues algo que proponía es que este espacio fuera como de confianza, de diálogo, que se pudiera abrir pues eso, el diálogo como a reflexionar y a vivir el cuerpo. Y pues creo que sí, en ese caso fue exitoso. Las chicas que participaron pues eh, se fueron compartiendo, ¿no? Que había sido una experiencia como de autodescubrimiento también, ¿no? Como hubo una sesión que hablábamos. Ah, porque además fue en pandemia, entonces la intervención la hicimos en línea, fueron videollamadas y registro de ese tipo y pues desde ahí aprovechábamos como para grabarnos, para vernos a través, nuestro cuerpo a través de la pantalla, o sea, además fue como intervenida con dispositivos y eso también lo hizo como súper interesante y retador. Y había chicas que decían, yo nunca me había grabado e independientemente de haberse grabado o no, nunca se habían visto, ¿no? O sea, nunca habían visto su cuerpo, cómo se veían moviéndose y, y como qué te generaba de verte, ¿no? Pero era pues desde quizá como repelús del cuerpo, ¿no? O sea, es que no me gusta mi cuerpo, es que no me gusta verme y por eso no me gusta, o sea, no me grabo o no me había visto en en este contexto, ¿no? Entonces, muchos descubrimientos de ese tipo, de plantearse pues espacios de autocuidado y que pues también hace falta en las universidades poder tener estos espacios para compartir saberes. También eso fue lo valioso que pudieron compartir. Mm, y de eso trató. Y bueno, pues eso, ¿no? Lo que proponía era eso, el cuerpo pues tenía todo este bagaje de tanto de violencias como de experiencias que les apoyaba a afrontar todas estas situaciones y que estaba bueno poder sistematizarlo, ¿no? Saber de qué se trataban estos mecanismos de afrontamiento, estos impactos y pues cómo nos afectan las violencias en general. Qué interesante todo este trabajo que realizaron, que estuviste haciendo en tu maestría. Eh, Me recordé una situación que a mí me pasó en una clase, justo cuando era estudiante, que yo no sabía nada del feminismo, o sea, fue en primer semestre, ¿no? Y yo recuerdo que estaba exponiendo algo sobre la época clásica o los griegos, un tema así, estaba exponiendo en psicología. Y entonces dije algo como que la transmisión del conocimiento era oral. Y el docente de esa materia me dijo, pues puede ser oral, vaginal o anal, como tú quieras, ¿no? Y yo me quedé como, o sea, no entendí de momento, pero todos mis compañeros se empezaron a reír y para mí fue como muy vergonzoso, ¿no? Pero no había entendido lo que había pasado, ni siquiera había entendido el comentario del docente, ¿no? Ya hasta saliendo le pregunté a una de mis compañeras y me dijo, lo que pasa es que te alburió. Y justo pues me recordaba esto, ¿no? Que comentabas, ¿no? Que muchas veces tenemos experiencias, hemos vivido situaciones que de primer momento no las experimentamos como tal, como violencia, pero nos parece o incluso nos deja una sensación extraña en el cuerpo, ¿no? Porque yo sentía mucha vergüenza, pero no entendía por qué estaba sintiendo mucha vergüenza, ¿no? Y esto que mencionabas, pues justo, ¿no? Muchas veces estamos experimentando estas situaciones, pero no tenemos todavía las herramientas para identificarlo como violencia, pero aún así hay una sensación corpórea
que nos está indicando que algo ahí no está como bien, ¿no? Y que justo con eso, o sea, toda esta parte de la culpa, de, del secretismo, de estas sensaciones, ¿no? O sea, forman, pues sí, parte de un repertorio que perpetúa las violencias, ¿no? Que las hace como poco conocidas, digamos, e incluso pues no, ni siquiera, ¿no? Sabes cómo nombrarlo, cómo hablarlo, cómo afrontarlo. Eh, y hay mucha culpa, ¿no? O sea, eso. Me llama mucho la atención esta parte de la culpa y la vergüenza de algo que quizá tú no habías realizado o que no era como tu responsabilidad, ¿no? Y que pues al final de cuentas tú tenías que asumir. Pero bueno, independientemente, y que eso además te puede causar como otra doble culpabilidad, ¿no? Como de no saber si lo asumes bien o mal, o si está bien así, o qué onda, ¿no? Pero creo que parte de todo eso, del aprendizaje y lo que era valioso compartir, pues justo era que incluso lo que parecía que no era una respuesta, ¿no? El quedarte callada, el sentir esta vergüenza, el no saber que por qué sucede o no entender lo que, o sea, esto, no entender el albur, etcétera, pues también es parte de un mecanismo, pues de digamos, para protegerte, ¿no? De los recursos que tienes para poder afrontar la situación, ¿no? Entonces, y que es parte de este repertorio que tienes a lo largo de la vida, ¿no? O que no lo tienes también porque, pues, no nos enseñan o sea, es muy difícil que alguien te pueda decir, te voy a enseñar, esto para que te sepas defender de estos albures, ¿no? O sea, no sé, o de este tipo de violencias, o para que no te vayan a violar. Pues sí hay como un repertorio preventivo, ¿no? Pero a veces es inclusive difícil verbalizarlo, ¿no? O hablar de estas experiencias. Y pues eso, ¿no? La parte importante era justo como decir, como un espacio para, digo, dialogarlo, para poder conversarlo y también decir, pues está bien, ¿no? Es bonito y está bien que no sepas qué sucede, o que pues están pasando estas cosas que también están fuera de tu control, porque además pues sí, todo esto es algo que no está completamente en nuestro control y tampoco en nuestra responsabilidad, ¿no? Mm, y que otra de las cosas que bueno, que quería comentar sobre tu proyecto de investigación de la maestría era justo o sea, el tiempo, la situación en la que te toca realizar lo que era, mencionas que es en tiempo de pandemia y que además, pues, la virtualidad, pues ahí tuvo como una explosión, pero además había constantemente estos discursos a nivel social y políticos como de algo pasa en nuestro cuerpo y tienes que protegerlo y el protegerlo es aislarte, ¿no? El cero contacto con el otro y que tú crearas como este espacio de diálogo, de escucha en torno al cuerpo, ¿no? Que no seguía la narrativa de la pandemia, pero que finalmente era en torno al cuerpo, a otro acercamiento, a verlo de otra forma, me parece como súper interesante y además muy necesario en ese contexto que estábamos viviendo. Y también estuve como muy confundida en aplicarlo, porque yo me decía a mí misma, voy a hacer algo que se supone que es algo súper corporal y que el contacto es tan importante, ¿no? Y ahora estamos restringidos de esto completamente, restringidas de esto completamente, ¿no? Entonces ese un momento donde dije, sí vale la pena esto, pero pues también como este bagaje de la danza me permitió, pues eso, como pensar otras posibilidades o estrategias, ¿no? Muchas de las cosas que propuse también pues tenían que ver, por ejemplo, desde la videodanza o desde este espacio como del registro con video y que
y que nos era muy útil en ese momento. Entonces, o sea, pienso que si en ese momento yo no hubiera tenido ese bagaje o esa experiencia, pues no, ni siquiera lo hubiera planteado de esa manera, ¿no? Para mí hubiera sido imposible pensarlo, ¿no? Entonces, pues también fueron como otros recursos que se fueron dando y que, o sea, además en ese tiempo, no sé si tú estabas en la universidad, pero en ese tiempo también esa parte, ese rompimiento donde hubo un montón de scratches y un montón de denuncias, tendederos por todos lados. O sea, yo me acuerdo que de los últimos días que fui a la universidad era como un, un lugar sitiado, así como no había como, perdón, un lugar como, así no había ley, no había como la organización habitual que existía, o sea, no había clases, había gente afuera, había un montón de tendederos, ser organizado, ¿no? Y a mí entre que me asustaba, pero me maravillaba, yo decía, no inventes, ¿para dónde va a ir todo esto, no? O sea, va a ser súper interesante ver, seguramente las denuncias sí van a prosperar, vamos a poder hablar de estos profesores que es tan común que hacen este hostigamiento a las alumnas o a las maestras o al personal administrativo o lo que sea, este, o de estos directores de carrera que también se sabe que han hecho como estos abusos de poder. O sea, yo estaba así como de, sí, ya va a explotar esto al fin. Y pues nos encerraron a todas y a todos. Entonces, no sé, como que también estaba muy impetuosa de saber qué más pasaba, ¿no? O sea, como, qué más se podía detonar y también el que haya sido tan coyuntural, pues me permitió que las chicas se abrieran a esa experiencia, ¿no? Porque sí se hablaba y era como, sí, es que ya escuché sobre esto, pero no estoy tan segura, ¿no? Y bueno, es que creo que sí me pasó, porque ahora ya lo dialogamos un poco más con otras personas, pero no estoy segura, ¿no? Entonces, pues sí, fue como, pues mucho también la curiosidad de saber qué más podía pasar con esa intervención. Claro, sí, sí recuerdo esas épocas. Se venía, el movimiento feminista pues venía de procesos muy importantes. No sé si recuerdas también el performance de la tesis, ¿no? De un violador en tu camino, que fue como o sea, una cosa explosiva. Luego suceden las manifestaciones en torno al caso Ingrid Escamilla, que también fue como, o sea, que articuló muchas cosas. Y en otros espacios universitarios, pues estos tendederos, ¿no? Que también van ahí surgiendo, ¿no? Y que en algunos espacios feministas se hablaba que justo como, justo la marcha del 8 de marzo también, que fue una de las primeras grandes a nivel estado, y después vamos a casa, ¿no? O sea, después de estos momentos colectivos de muchas catarsis, ¿no? Recuerdo que en el performance de Un violador en tu camino, yo fui parte de la organización y al terminar, pues llegamos a un punto y entonces dijimos, bueno, ya se terminó, pero en realidad, o sea, se había terminado lo que nosotras organizamos, porque muchas chicas empezaron a hablar de testimonios, ¿no? Empezaron a decir como muchas vivencias que habían tenido y justo pues había estos momentos colectivos, ¿no? Y después nos mandan solitos a nuestras casas, ¿no? Entonces creo que este trabajo que tú hiciste pues era como muy necesario, ¿no? El que hubiera también estos espacios, ¿no? De diálogo para pues no sentirnos tan alejadas, ¿no? De esta colectividad. Sí, yo también estuve en ese performance en tu organización y también fue como un gran antecedente y bueno, la experiencia era súper potente para, o sea, eso en el cuerpo, ¿no? Era organizarte para hacer una coreografía y si no la sabías, la podías inventar. O sea, era muy, no sé, como, pues eso, muy performático, muy
Ay, no sé, ya ni me acordaba de esa experiencia, o sea, ahora me acordé y hasta me emocioné, como, pues eso, como muy, te maravillaba realmente como ver la organización, la forma en que lo podías asimilar, el que no tenías que cuestionarte si sabías o no lo sabías, ¿no? O sea, había mucha catarsis como lo compartes, y eso, ¿no? Con mucha organización que también, pues no es que hiciera falta, pero para tal cantidad a lo mejor de chicas que en ese momento había, pues quizá nunca se había visto, ¿no? O sea, todo el antecedente también justo de las movilizaciones de Chile, del caso de Lesbi, pues fue algo, eso fue como un rompimiento de lo que se había visto en otros momentos, ¿no? Entonces, sí creo que fue muy importante y te digo, me emociona mucho porque siento que pude registrarlo, ¿no? Y lo registré a la manera que a mí me parecía. O sea, esa tesis siento que es como, pues sí, un bebé muy, muy, pues sí, un vínculo muy fuerte porque sí fue algo que yo elaboré, como te digo, a mi manera, con mucho respaldo de mi tutora y que justo me permitía hacer lo que yo quise, este, guiándome, claro, metodológicamente, para que la academia me avalara, pero pues eso, o sea, pude hablar de muchas cosas, ¿no? O sea, que también muchas inquietudes que creo que, por ejemplo, cuando abordamos las violencias, pues quizá un poco es desde esta curiosidad, pues también personal, que nos haya pasado en algún momento, o que justo no sabemos cómo nombrarlo y que a lo mejor la investigación también te dé ese chance de irte autodescubriendo. Entonces, sí, pues fue una experiencia muy, muy, muy valiosa. Desgraciadamente el movimiento pues ya no siguió como estaba. Ha tenido también otros momentos muy, muy buenos, ¿no? Hubo también muchísimos planteamientos, ¿no? Acerca de las víctimas, por ejemplo, la forma en que se plantean, o sea, algo que pasaba en ese momento, ¿no? En la universidad y que se discutía era las formas en cómo nos vamos a relacionar ahora, cómo planteamos nuestro erotismo, o sea, como muchas cosas que después era, ¿qué va a pasar después de esto, no? Y que yo creo que no son ya respuestas o preguntas así ya como súper contestadas o que ya no tienen otras respuestas, al contrario, creo que se ha abierto el repertorio y eso es lo importante, ¿no? Como pensarnos en otros, otras formas de convivir. Y creo que también está bueno, ¿no? Como la posibilidad del cambio, de la transformación de los espacios, que no siempre tenemos que vivir situaciones de violencia, ¿no? Entonces, pues eso. Creo que se fue la luz un momento, ¿no? En tu espacio. Ya estoy aquí. Bien, te seguimos escuchando. O sea, planteas dos cosas que me gustaría resaltar y ya para ir como un poco cerrando antes de que nos cuentes actualmente como qué estás haciendo, pero esto como los procesos de investigación también como un proceso de autoconocimiento, ¿no? Porque hacer una tesis, hacer investigación, no solamente es como estudiar al otro o sentarte a escribir, o sea, también tiene una implicación hacia uno mismo, o sea, bastante profunda. Y lo segundo era que justo esto que mencionabas de otras formas de relacionarnos, pues yo sí recuerdo que a partir como de estos tendederos universitarios y que después se llevaron como a estas plazas públicas y así, o sea, varios conocidos me decían, es que a mí sí me da miedo que algún día me pongan en un tendedero, pero yo nunca he acosado, o qué es acoso, o cómo me puedo acercar, ¿no? Y que creo que justo eso también les llevaba a estas masculinidades a repensar de qué forma ahora iba a hacer la interacción, ¿no? Y creo que eso también es muy importante y muy valioso. Y que te digo que que no creo que sea como algo inacabado, ¿no? Porque creo que después de esto ha venido un montón em, no sé, yo he escuchado un par de podcasts
no sé, controversialmente, Marta Lamas también hizo un libro que también me pareció sumamente importante, ya sea que simpatices o no simpatices con ella, me parece pues bastante relevante, pues uno, toda esta como recopilación de información y de antecedentes históricos sobre las luchas feministas en espacios universitarios y la forma de afrontamiento de las mujeres para todas estas situaciones, pues que abren como te digo, como una nueva forma de poder, pues eso, reflexionar sobre la convivencia, sobre cómo convivimos, cómo hacemos, eh, sí hubo mucha funa y ha habido como mucho, pues esta cancelación, ¿no? Creo que también eso en su momento fue muy valioso. Yo lo celebré mucho, honestamente, cuando sucedió, porque pues también había vivido una situación de violencia en la escuela y el poder ver reflejado el nombre de ese profesor que me hostigó en algún momento y que también le había pasado a otra chica, pues también fue como como tranquilidad, ¿no? Porque yo sentía mucha culpa de decir, chin, es que a lo mejor le di entrada, es que pasó esto y así, ¿no? Y que realmente pues él tenía la responsabilidad, ¿no? Y claro, yo también pude haber tenido algún tipo de responsabilidad, pero sí es importante como delegar a quien le corresponde en estas situaciones de violencia, ¿no? Entonces, en el momento que sucedieron las cancelaciones, fui muy feliz, me pareció como una forma, pues sí, de catarsis. Sin embargo, creo que me parece muy valioso estas nuevas formas pues eso, de pensar en, es valiosa la cancelación, está chido para quién está chido, o bueno, para quién está bien, o es incluso funcional. Se empezó a hablar acerca de, por ejemplo, digamos, la reinserción de estos agresores y que eso, ¿no? Que la funa no, ni la cancelación, pues permiten que las personas puedan repensarse, ¿no? Y en estos espacios mucho más amables, donde no haya violencias, etcétera. Y entonces era como, entonces sí es tan importante o sí es valiosa la funa. Y, o sea, todos estos planteamientos a mí me parecen súper valiosos. Te digo, nos dan como otras formas de repensarnos, de considerar incluso pues qué pasa con nosotras, ¿no? Porque también nosotras ejercemos violencias, ¿no? No estoy diciendo ya con esto que por eso ya todos estamos libres y exentos, porque todas hacemos violencia, todas y todos hacemos violencias. Sin embargo, creo que nos permite incluso replantearnos nuestra responsabilidad. O sea, yo creo que todo esto que ha pasado, inclusive pensando como en estas conclusiones de mi investigación, después de la investigación, pues a mí me hizo, pues eso, reflexionar desde otras formas que ahora pues son, no sé, como estos enfoques no punitivistas o que tienen otras formas pues amables, yo podría llamarlo así, de convivir o de repensarnos, ¿no? Y me parece como, pues eso, como súper buenísimo. Me gustaría, porque me he alejado un poquito ahorita de las universidades y de estos espacios académicos, me gustaría un poquito explorar, pues, qué ha pasado, ¿no? Sé que han avanzado un montón los protocolos, sin embargo, pues sí, perdí un poco el hilo después de la pandemia o después de haber salido de la universidad y pues sí sería valioso pensar qué tanto se habla del tema, qué ha pasado, qué pasa ahora con estos nuevos enfoques, ¿no? Y pues eso, seguir cuestionando. Al final no, como te decía, no es algo inacabado o algo como de ya, aquí ya esta es la conclusión final, final, final por siempre, sino que siempre puede haber otras formas y eso pues es súper interesante. Muchas gracias, Jessica. De hecho, esto que estás mencionando sobre las funas, me recordó un fanzine que leí sobre, se llamaba algo así como qué hacer en caso de que funen a tu novio, amiga, o sea, o sea, era como un poco jugar con esto de los pasos a seguir, ¿no? Pero también justo invitaban a la reflexión, ¿no? De esto de
excluimos, de qué forma acompañamos, yo necesito acompañamiento, cómo me siento yo con el que hayan funado a mi pareja o hayan funado a alguien cercano, ¿no? O sea, que son temas que quizás sí valdría la pena como seguir reflexionando, quizás hasta valdría la pena hacer como un conversatorio, ¿no? Sobre esto de la funa y el y qué pasa después de una funa, ¿no? O sea, qué hacemos, ¿no? Porque también se vuelve como el elefante rosa ahí en medio de los círculos sociales, ¿no? Funaron a tal y ahora qué hago, le debo hablar, no le hablo, porque si no también me funan, ¿no? O sea, hay un montón de cosas ahí alrededor que sí valdría la pena pues seguir reflexionando. Y bueno, pues me gustaría mucho que nos compartieras ahorita a qué te dedicas, si tienes como algún proyecto, en qué redes sociales te pueden seguir o contactar. Pues actualmente pues estoy trabajando de manera independiente. Eh, Después de la maestría tuve la oportunidad de empezar a trabajar con personas migrantes y que eso desvió un poco mi camino acerca de las violencias en universidades. Pero bueno, como que siempre me he mantenido muy cerca del fenómeno de las violencias y pues ya como en esta parte laboral, pues pude abordarlas con otras poblaciones, eh, pude conocer otras formas, desgraciadamente, de violencias, ¿no? Que también, pues, desgraciadamente pasan, pues. Pues tuve la oportunidad también de estar interviniendo, de estar ya mucho más activa en la intervención, ya no tanto como en la investigación como en la maestría, pero fue, bueno, ha sido una experiencia sumamente enriquecedora y que también me ha hecho salir mucho de la burbuja de lo que sucedía en el lugar donde viví mucho tiempo y conocer otras realidades y también como eso, como que te hace reflexionar sobre otras cosas de las desigualdades y las opresiones, ¿no? Y no sé, pues ha sido también una gran experiencia. Eh, Estuve en la Ciudad de México, estuve en Chiapas, estoy pues justamente regresando de esa experiencia y actualmente pues estoy trabajando, como te decía, de manera independiente. Tengo por ahí la inquietud y pues sí, la inquietud de retomar pues mi acompañamiento o el acompañamiento terapéutico que doy de manera pues privada. Me gustaría, pues también ando pensando en planes de poder cursar un doctorado, todavía estoy por ahí investigando, con temas muy relacionados a lo que he hecho pues en la maestría y después en toda esta experiencia laboral. Eh, y eso, ando como un poco definiendo qué va a pasar. También pues las opresiones sistémicas me han atravesado y mi regreso de Chiapas pues fue justamente por esta situación pues laboral y eso pues me ha hecho replantear también qué puede suceder, dónde es sostenible estar y pues creo que algo que he descubierto es que si yo estoy bien o si hago cosas que me hacen sentir bien o que generan mi bienestar, pues puedo apoyar a otras personas o acompañar a otras personas para que ellas busquen sus caminos de bienestar. Entonces eso también me entusiasma mucho para continuar como en esos caminos de las intervenciones, del arte, incluso de compartir pues el arte. Y en una de estos momentos muy entusiastas, pues me postulé a lo que compartías al principio, que es el programa de estímulos a los creadores, el estímulo, programa del estímulo a la creación y desarrollo artístico, que sus siglas son PECVA. Y estos estímulos pues se dan en todo, pues a nivel nacional y son becas, estímulos económicos que se dan también, pues eso, de manera nacional, pero se particulariza en cada estado. Entonces, este año pues soy acreedora a este estímulo para poder realizar
pues quiero hacer una videodanza. Ahora pues he estado como un poco, bueno, en otras de las reflexiones que he tenido, pues también pienso mucho en el lugar donde habito y qué es lo que está pasando, ¿no? Que bueno, también eso nos atraviesa a todas y a todos de manera muy particular en cada lugar donde estamos, pero pues que está relacionado al cuidado y a la responsabilidad del agua, ¿no? Del cuidado del agua. Entonces me gustaría desarrollar una videodanza sobre eso. Ya, pues después, si me acompañas también en ese caminito, pues también después te puedo compartir más detalles. Por ahora, pues no, apenas va a empezar digamos, como el proceso del proyecto. Y pues eso, ¿no? Es como plantear toda la producción artística de esta videodanza y pues en mayo y en junio podré presentar algunos resultados, o bueno, no algunos, los resultados de esta videodanza. Entonces, pues este seguimiento o este proceso me gustaría compartirlo a través de un Instagram que tengo activo que se llama proyecto-inesencia, este, donde pues he archivado algunos de los proyectos que he realizado de unos años para acá y que pues va a ser el espacio para continuar compartiendo esta información acerca de este nuevo proyecto. Y creo que puede ser el medio justamente también para poder compartir acerca de estos otros proyectos más que también estoy pensando en realizar, ¿no? Creo que algo que me gustaría también hacer y que quizá pueda ser parte de eso del doctorado, pues como continuar con estos procesos participativos y de intervenciones ahora lo pienso acá en Morelos, como en mi lugarcito para poder hacerlo, pero pues eso, todo está haciendo como mucho reformular y hacer planes para ver qué va a pasar en un futuro. Oye, pues muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Igual si tienes como alguna imagen y luego me pasas el link de tu Instagram para compartirlo también en la página y replicarlo. Y iba a decir como que es muy lindo lo que haces, pero además de eso yo creo que es muy necesario, ¿no? En estos periodos, en este tiempo que nos está tocando atravesar, pues el tema de las violencias es un tema que está emergente y latiendo. Y la verdad a mí a nivel personal me vuelves un poco como la esperanza porque yo también trabajo el tema de las violencias y muchas veces cuando trabajas estos temas, pues viene como un desánimo, ¿no? Como un ¿y ahora qué hacemos, no? Y el que tú hoy nos vengas a compartir que hay muchas otras formas de hacerlo, pues a mí me emociona y me inspira pues a seguir como creando vínculos, creando alianzas para que esto sea sostenible y sea posible, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco un montón la charla de hoy, he aprendido un montón de ti y bueno, igual nos sigues compartiendo, contando que sigue en futuros y seguramente ya te estaré molestando para invitarte a este conversatorio sobre la FUNA que me parece muy necesario reflexionar. Muchas gracias, Jessy. No sé si quieras decir algo antes de despedirnos. Pues también muchas gracias, Fanny. También admiro mucho tu trabajo y todo lo que has cultivado a lo largo del tiempo, porque pues he sido testigo a lo mejor un poco, si quieres verlo así desde lejitos, pero he visto también pues este crecimiento profesional, académico y en verdad también admiro mucho tu trabajo y pues muchas gracias por darme chance de poder estar acá platicando de esto, que también creo que es muy buenísimo esto de hacer redes, de hacer alianzas, porque pues eso nos sostiene, ¿no? De todas estas situaciones tan terribles que pasan en el mundo y en nuestro estado y en el país y que pasan todo el tiempo y pues que sí nos traen mucha desesperanza, pero siempre
es valioso poder buscar la posibilidad, decía mi psicóloga. Entonces, pues eso, pues te agradezco muchísimo y seguimos en contacto. Igual si alguien nos está viendo y quiere saber más cosas, pues también estoy abierta a la posibilidad de compartirlo. Gracias. Muchas gracias y bueno, pues muchas gracias a quienes nos acompañaron y pues nos vemos en el siguiente mes para la siguiente charla sobre rebeldías cotidianas.